Muy buenas a todas y a todos. Este servidor Adrián Piñar les da la bienvenida a esta entrevista que tenemos el día de hoy con motivo de un tema que ustedes lo van a estar viendo anunciado en los próximos días en nuestras redes sociales y que es acerca de varias actividades que se van a dar cita la próxima semana. Es por eso que hoy tenemos de invitado al señor Miguel Ángel Díaz Delgado, quien nos acompaña de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo de México. Precisamente con él vamos a hablar acerca de estos temas y también vamos a ver un poquito de un tema que viene adentro del contexto de lo que les vamos a hablar, que es el liderazgo educativo. Entonces, Miguel, primero que nada, bienvenido acá al SEC, tu casa, y también a este espacio que sabemos que hay muchas personas viéndolo y que les interesa este tema o les va a interesar una vez que conozcan un poco de él, los que no lo conocen. Vamos a hablar primero de qué es el liderazgo educativo. Cómo no. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación que me hace el sindicato, el SEC, para estar con ustedes, con este auditorio muy amplio de profesoras y profesores costarricenses del sistema educativo público y hacer un reconocimiento por la labor que tiene, por su labor educativa, ¿verdad?, en este país. Bueno, el liderazgo educativo, para responder a la pregunta lo más concretamente posible, es un área de investigación y de práctica. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que independientemente de todas las teorías que se generan en torno al propio liderazgo educativo en un área del conocimiento específica, también existen un conjunto de modelos de la práctica que se ofrecen específicamente a tomadores de decisión de instituciones educativas. Y cuando nos referimos a tomadores de decisión de instituciones educativas, se piensa de una manera transversal desde tomadores de decisión en la escala pública del orden elemental, es decir, estamos pensando en directores de educación primaria, directores de educación obligatoria de todos los niveles, hasta profesores directivos de nivel universitario, que están involucrados principalmente en la toma de decisiones. Hoy en día esta área de investigación es muy amplia y bastante transversal, de tal manera que cuando nos preguntamos sobre los tomadores de decisión, ya no se piensa solo en directivos, ya no se piensa solo en quienes tienen una función, un cargo específico en la toma de decisiones, sino también a aquellos que coyunturalmente o porque tienen las capacidades y porque son entusiastas para involucrarse dentro de los destinos de las instituciones educativas, aportan a que estas instituciones se muevan de un lugar específico a otro. Es decir, el liderazgo educativo, para tratar de sintetizar, tiene que ver con cómo se toman las decisiones, qué tanto tiene un sistema educativo de democrático, de qué manera interactúan los sujetos para que avancen las instituciones educativas y cuáles son sus posibilidades de agencia, es decir, cuáles son sus posibilidades de intervenir en los sistemas educativos para moverlos, para mejorarlos. Okay. En el caso tuyo, ¿cuántos años tenés de estar propiamente involucrado con todo el tema del liderazgo educativo? ¿Y cuál ha sido la experiencia de ustedes en México y en otros países? Acá en Costa Rica es un tema relativamente nuevo, pero ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes viendo ese cambio de cómo el liderazgo empieza a impactar positivamente? Claro. Bueno, las teorías del liderazgo educativo en realidad, si hacemos una suma, tienen hasta un siglo ya de existencia, ¿no? Esto nace en primer lugar en instituciones angloparlantes universitarias de Estados Unidos y de Canadá, donde se preguntaban cómo podían ser mejores los administradores educativos de las universidades. Y de ahí empezaron a hacer un registro de prácticas, de cómo eran más eficientes, cómo eran sus prácticas más eficientes. Estamos hablando de finales de los 1800. Han habido un conjunto de quiebres, es decir, no ha habido una continuidad de estudios de liderazgo educativo, pero lo que sí puedo decirte es que a la fecha estamos en la quinta ola de estudios de liderazgo educativo. Esto citando a Burgess y Newton, que plantean esta referencia, en donde en esta quinta ola se suma Latinoamérica de una manera muy contundente. Y esta quinta ola de estudios de liderazgo educativo nace más o menos a finales de los años 90, inicios de los 2000,
con una muy fuerte corriente chilena de colegas chilenos que empiezan a hablar ya de manera muy concreta sobre el liderazgo educativo como tal. Después, un poco de tiempo después, se suma México, con una muy vasta conjunto de teorías sobre cómo es la toma de decisiones, y a nivel iberoamericano, España en particular. De tal forma que, bueno, estamos hablando de un siglo de teorías, o un siglo de desarrollo de las teorías del liderazgo educativo. Como ya lo dije, en Latinoamérica, principalmente en los últimos 30 años, es cuando ha tenido este auge en esta última ola de estudios, y son estudios bastante plurales que ya, como lo decía hace un momento, no solo tienen que ver con la toma de decisiones por funciones específicas de directivos, sino cómo todos se involucran. Ahora, en México, ¿cuál es la experiencia que hemos tenido nosotros en México? Yo personalmente he venido trabajando los últimos, parece que no, pero los últimos 15 años, ¿no? Siempre preocupado por temas sobre liderazgo, sobre la toma de decisiones, sobre la formación directiva. Yo mismo fui director de educación primaria, encargado siempre, nunca de manera oficial, pero es una posición que lo llaman en México encargado, ¿no? Que es tener las funciones, pero no el pago de un director oficial, básicamente. Y desde ahí me empecé a preocupar sobre qué formación estábamos recibiendo los directivos de educación básica para enfrentar los desafíos sociales que teníamos y los desafíos educativos en nuestros entornos. De ahí tuve la fortuna de participar en un programa de formación directiva que creamos Digo creamos porque yo participé de manera muy decidida también en este programa de formación de directivos por competencias en el occidente de México, y pues fue, me parece, muy impactante en el occidente, y de ahí nos empezamos a vincular con otros espacios educativos. En particular, yo hice una parte de mi investigación con Canadá, un estudio comparativo, y eso me impulsó y me abrió las puertas para empezar a tener muchas conexiones a nivel global, de tal forma que después se conformó una red, esta red de la que hablo, que se llama Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo, la llamamos de cariño Interlíder, y se empezaron a conjuntar colegas canadienses, estadounidenses, puertorriqueños, guatemaltecos y mexicanos, y hoy en día esta red la conforman 51 académicos, profesores, directores, directoras de diferentes niveles, y todos y todas están dedicadas y dedicados a hacer estudios, tanto en términos teóricos, a hacer investigación, pero también a analizar su propia práctica directiva, porque nosotros tenemos dentro de esta red a directoras y directores desde el nivel básico hasta otros colegas que ya son vicerrectores, decanos, vicedecanos, etcétera. Y pues esos estudios han podido impactar desde mi punto de vista a nivel global ya con lo que hemos venido trabajando. Lo digo de manera modesta y no es una cuestión personal, yo solo soy la cara visible, todas ellas y todos ellos son en realidad los que hacen este trabajo posible. Hemos realizado un conjunto de libros que me parecen ahí muy trascendentes sobre el conocimiento del liderazgo educativo, que hablan desde la investigación hasta modelos de práctica de liderazgo, incluyendo uno de los libros que estuvimos trabajando desde pues ensayos del confinamiento, ¿verdad? En la pandemia del COVID. Costa Rica llegó a nosotros de manera muy, me parece que muy abierta, de manera muy proclive a continuar estas relaciones académicas, y fue en el año 2018, si no recuerdo mal, cuando yo fui invitado a un foro en la Universidad de Costa Rica. Tuve la oportunidad de trabajar con colegas costarricenses, primero de la UCR, pero después la UNED se sumó de manera muy fuerte, posteriormente la UTN y la UNA, y empezamos a conformar un núcleo académico que empezó a hablar acerca de las posibilidades de estudios de liderazgo en Costa Rica. De tal manera que esto, sumado a lo que ellos ya obviamente habían realizado, nosotros no llegamos a hacer ningún descubrimiento, simplemente llegamos a fortalecer esos lazos que ya se tenían. El 2022 participaron las y los colegas costarricenses en el Simposio Internacional de Liderazgo Educativo en Guadalajara, lo realizamos en la Universidad de Guadalajara, y ellos de manera muy decidida tomaron la iniciativa de traer este simposio ahora en 2024 a Costa Rica.
Y aquí las universidades públicas costarricenses con mucha apertura, tanto en términos de la comprensión de que es necesario seguir estableciendo redes, ampliaron la convocatoria, se invitó al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Costa Rica, al SEC, y al COLIPRO a que se sumaran al comité académico organizador del simposio. Y el SEC, que con bastante avidez, se incluyó dentro de estos trabajos. De tal manera que, bueno, la divulgación de lo que se ha hecho en los últimos años, yo diría en los últimos 12 años sobre liderazgo educativo de esta red y de todas nuestras convergencias que tenemos a nivel global, pues vamos a poder disfrutarlo en este espacio de divulgación científica y académica que tendremos el 20 y el 21 de marzo. Perfecto. Y también es parte de esta entrevista, de la finalidad, comentarles que el SEC este año se está involucrando también en lo que es la parte de este evento y es de lo que queremos también que todas ustedes sepan. Respecto a este evento, también comentar, tal vez si vos me puedes informar a las personas que están viendo este espacio, que aparte el SEC va a tener otras actividades alternas al simposio con especialistas. ¿Cómo no? Bueno, el simposio en realidad ha sido una bola de nieve muy fortuita, con bastantes conexiones muy positivas. Y uno de los elementos que a mí me parece más destacables es el hecho de que en el simposio ya no tenemos cupo. Es decir, ha sido tanta la expectativa que, bueno, pues la universidad tiene espacios específicos, se llenaron los cupos que ocupaban todos los miembros del comité académico organizador de las instituciones que ya mencioné, y entonces decidimos, por creatividad del mismo comité académico, que se desarrollaran otras actividades alternas. Y el SEC analizó de manera muy específica perfiles que pudieran servir a las profesoras, profesores, directoras y directores de Costa Rica en el ámbito público para que se les otorgaran algunas charlas adicionales y talleres adicionales al propio simposio, de tal manera que entre el 20 y el 22 de marzo, que yo estoy seguro que muy pronto les darán a conocer cuál es la cartelera, digamos, de este menú muy rico de charlas académicas, van a tener de invitados tres colegas, una colega mexicana, un colega chileno y una colega cubana que tienen un bagaje académico muy rico, que han trabajado desde reformas educativas, análisis de reformas educativas, elementos didácticos y pedagógicos de dichas reformas, han trabajado sobre perfiles directivos de instituciones de educación elemental y que han trabajado también ya en el nivel superior, conociendo las posibilidades de vinculación académica internacional. Perfecto. Tal vez, bueno, para concluir este espacio, yo quisiera que vos me comentes un poco respecto, volviendo al tema del liderazgo educativo. Acá en Costa Rica ahorita hay un contexto nacional con el tema de la educación un poco delicado, en lo que es primero la defensa de la educación pública, se está peleando por tener recursos apropiados para tratar temas de infraestructura. La política educativa ha tenido cambios muy drásticos, a veces de tipo experimental, dejando tal vez menospreciado todo el trabajo que se había venido haciendo durante muchos años. Entonces, algunas de las prioridades que, por ejemplo, el SEC tiene ahorita es la defensa de la educación pública, defenderla ante intereses que se vienen dando en todo el tema de la mercantilización, incluso de la debilitación de la educación pública. También por otro lado tenemos las condiciones laborales del personal, de todo el personal que ha venido sufriendo ataques, ha venido sufriendo trabas en sus salarios, afectaciones. Y también por otro lado tenemos lo que es esa calidad educativa que debe venir desde las aulas. Partiendo de todo esto, yo quisiera que vos me digas si existe una relación entre el liderazgo educativo y todos esos temas, de manera de que desde los mismos actores se pueda potenciar toda esa defensa y toda esa lucha, y tal vez como para que las personas vean que el concepto de liderazgo educativo, todas esas decisiones de las que hablábamos ahora, al final se ven reflejadas en eso, en un fortalecimiento global de todo lo que es la educación. Claro, es una pregunta que merece una respuesta compleja.
y que no se puede reducir a lo que yo pueda conceptualizar en la misma respuesta. Se tiene que ampliar, digamos, de manera continua un debate mucho más amplio, más allá de lo que yo pueda decir. Y también añado al tema que yo, siendo mexicano, evidentemente tengo un conocimiento parcializado del funcionamiento del sistema educativo costarricense y respeto de manera categórica cómo los destinos del propio sistema educativo se debaten, se desarrollan en su propio seno. Partiendo de ello, lo que yo puedo plantear es justamente esta relación que yo observo entre el análisis desde el liderazgo educativo hacia con las políticas neoliberales que han estado fluctuando no solo en Latinoamérica, sino a nivel global en los últimos años. Nosotros hemos hecho análisis de esas políticas educativas, principalmente yo personalmente desde México. Mi visión hacia con México, donde estas políticas educativas parecen una calca, ¿no? Parecen una calca que se lleva de país en país, donde hacen un cuestionamiento fortísimo sobre la educación pública, en muchas ocasiones denostativo. En segundo lugar, se fincan en el discurso de la eficiencia, del eficientismo y de cierta percepción de la calidad que no necesariamente tiene que ver con una pertinencia de la educación, sino que tiene que ver sobre todo con cómo se hace más con menos presupuesto, ¿no? Obviamente estoy siendo reduccionista, habría que revisar cada política y cada elemento, pero eso es lo que yo he venido percibiendo de las políticas neoliberales. Por otra parte, también estas políticas neoliberales luego llegaban a cooptar a los propios sindicatos y a los propios espacios de lucha obrera o de lucha de los países de su clase trabajadora. Y me sorprende, eso sí lo puedo destacar, que acá en Costa Rica, muy al contrario, por lo menos en lo que he observado de lejos del sindicato del SEC, es que muy al contrario de ser abordado o estar abordando las políticas educativas desde una concepción alienada a esos intereses neoliberales, lo que han estado es exactamente lo contrario, ¿no? Posicionarse como un sindicato, y lo digo, la verdad, sin ninguna pretensión, de un sindicato de lucha que representa intereses de la educación pública. A mí me parece que este debate que pueda haber entre un sindicato que represente realmente a los trabajadores versus un conjunto de políticas neoliberales que muchas veces ni siquiera son dictadas desde los propios países, sino desde aparatos mucho más amplios a nivel global, pues que se suscite, ¿no? A manera de pues debates como lo están siendo, yo lo observo aquí en Costa Rica de manera respetuosa, y que también estén habiendo nuevas perspectivas, y que esto seguramente va a derivar en una perspectiva, digamos, que transgreda los sesgos entre estas políticas que a veces son a rajatabla, como recetas globales para el cambio educativo, y pues una clase trabajadora de la educación que está pendiente de los propios contextos educativos, que sabe cómo se trabaja dentro de esos contextos, cuáles limitaciones tienen, de qué manera se trabaja con las comunidades educativas, hacia dónde lleva el propio trabajo dentro de estas comunidades. Y a mí me parece que eso justamente es liderazgo, ¿no? Es decir, cómo conoces a tu comunidad, cómo la atiendes y cómo desarrollas con pertinencia el trabajo que ellos necesitan para mejorar sus propias vidas dentro de sus comunidades y en las instituciones educativas. De esta manera, bueno, creo que el debate le resta bastante tiempo. Me parece que por lo que yo observo va para largo, ¿no? Porque, como ya lo he dicho, en México este trayecto duró más o menos, la larga noche del neoliberalismo duró más de 30 años, ¿no? Entonces yo creo que, y fue políticamente como se empezó a tener una liberación de esta posición neoliberal, ¿no? Y política y electoralmente. Entonces, en este camino, pues bueno, yo creo que resta mucho
de debate, de trabajo y de trabajo también sobre todo con las sociedades, con las comunidades para saber cómo solucionar estos aspectos. Y bueno, como reitero, yo lo digo con mucho respeto, ¿no? Para la sociedad costarricense, para los trabajadores de la educación costarricense, que yo sé que muy cotidianamente desarrollan su trabajo educativo en estas comunidades, y yo siento que, bueno, que están representados, ¿no? Que están bien representados, que tienen pues una relación muy íntima con estos sindicatos y que bueno, que vamos a ver cómo se derivan estas políticas y este debate a continuación, ¿no? Perfecto, Miguel. Bueno, y también de eso que vos decías, también comentarle a las personas, bueno, realmente la afiliación del SEC sabe que el SEC desde hace muchísimos años viene propiciando este tipo de espacios, espacios donde las personas puedan saber de distintos temas que tienen que ver con el quehacer diario, con todo el tema de la educación. Me gustaría nada más que antes de terminar el espacio les comentes a las personas que tal vez no pueden asistir al simposio, dónde pueden consultar documentación, dónde pueden consultar información de esas que ustedes han sacado. ¿Cómo no? Bueno, en las redes sociales de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo pueden encontrar los links a nuestra página de internet. Los libros que nosotros generamos, en realidad los subimos a la propia plataforma y los pueden descargar de manera gratuita. Entonces pueden ir a interleader.org.mx, se escribe interleader.org.mx, ahí pueden ver en nuestra página de internet todos los materiales que hemos generado, pero también espacios de reflexión académica muy diversas. Tenemos tanto en videos de YouTube como conferencias que hemos desarrollado en Facebook, en Instagram, que ustedes pueden considerar ahí para poder seguirse documentando. Y algo que no dije dentro de lo que había planteado es cuán interesante y cuán importante es no solo sesgar estas búsquedas que estamos haciendo a nivel latinoamericano por una mejor educación en el plano de la militancia política, sino llevarlo también al plano académico, ¿no? Documentar nuestras experiencias, reconocer quiénes somos como actores educativos dentro de estos espacios. Y bueno, yo creo que si ustedes quieren documentarse, maestras, maestros, directoras, directores de lo que hemos hecho en la Red de Investigación y Práctica de Liderazgo Educativo, pueden acercarse al Instagram, al Facebook que tenemos como Interlíder y también acercarse a nosotros. Voy a sintetizar, el Simposio Internacional de Liderazgo Educativo se desarrollará en la Universidad de Costa Rica, en el auditorio de formación continua de la UCR, los días 20 y 21 de marzo del 2024. Un día previo tenemos la participación de las autoridades educativas en una reunión llamada Reunión Internacional de Orientación, en donde participan todos estos representantes del Comité Académico Organizador en la UNED a las 10 de la mañana. El simposio es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con conferencias magistrales, paneles magistrales y paneles muy diversos y muy ricos que hablarán desde políticas educativas hasta género, liderazgo, en comunidades educativas, reformas educativas y políticas. Pueden consultar el programa en interleader.org.mx con las universidades participantes también. Y si hay alguna duda, con todo gusto en las redes sociales podemos estar pendientes. Perfecto, Miguel. Bueno, agradecerte que hayas estado acá en este espacio. Y bueno, ahí nosotros vamos a estar sacando en nuestras redes sociales todo respecto a este tema. Sabemos que es muy importante y esperamos que también que se sigan realizando, y el SEC probablemente va a seguir participando año con año. Así que muchas gracias. Recordarte que esta es tu casa acá en el SEC y estás totalmente invitado para este y otros espacios que generemos más adelante. Muchas gracias. Un saludo para todas y todos. Gracias. Bueno, y con esto finalizamos esta entrevista. Les invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, ya que en los próximos días vamos a estar sacando más información respecto a este tema y a los eventos que también vamos a estar realizando. De parte de este servidor, Adrián Piñal, de la Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas, de parte de la jefatura de este departamento, doña Jessica Cubero, de todo el equipo que conforma la Secretaría, darles las gracias, también de todo el Directorio Ejecutivo Nacional. Muchas gracias.